Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a dedicar a un tema que habrá que explicarlo bien, porque tiene mucho que ver con términos que habitualmente no manejamos el común de los mortales en este país. Y tiene que ver con producción sustentable, paisajes de producción verde, por ejemplo, green commodities, y todo eso dentro de lo que se denomina la plataforma nacional. Para ello hemos invitado al ingeniero agrónomo Oscar Ferreiro, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias por estar aquí. Encantado. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿nos puede explicar en qué consiste la plataforma nacional, así como se la explica? Bueno, la plataforma nacional, como usted sabe, ya estuve viendo que tenemos el proyecto Green Commodities, paisajes de producción verde, y como uno de los 3 resultados de ese proyecto, uno de ellos es tratar de encontrar una manera de mancomunar esfuerzos alrededor de la sustentabilidad de nuestras 2 principales commodities, carne y soja. En ese contexto, usted debe conocer ya con los años, recordar la dicotomía tremenda que hay entre el tema ambiental y el tema productivo. Generalmente ha llegado a oposiciones muy confrontadas. Y en ese sentido, entonces, se creyó, ¿verdad?, en el 2009, que habrían formas de modificar esa nueva concepción del desarrollo. El desarrollo y, desde luego, con un término, como usted lo dijo, que desde 1992 se habla de la sustentabilidad, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, en el 2014 se inicia en Paraguay el proyecto Paisajes Verdes y dentro de él la conformación de la Plataforma Nacional de Commodities, que en nuestro caso son 2 commodities, soja y carne. ¿Qué es una plataforma nacional? Una plataforma nacional fundamentalmente es un instrumento para tratar de mediar esas pequeñas oposiciones que hay dentro de todos los procesos productivos. Sobre todo cuando estamos hablando de procesos, por un lado tenemos la conservación de los recursos naturales, por el otro lado tenemos necesidad de satisfacer nuestras necesidades básicas. Esas necesidades básicas, entonces, por supuesto, no vamos a poder continuar en un rumbo de confrontación. Hay que encontrarle un justo medio. Y ese justo medio, las Naciones Unidas en 2009, como le mencioné, creyó oportuno a través de su programa PNUD hacer lo que se llaman las plataformas. La plataforma de diálogo. Un diálogo que, por supuesto, tiene que ser un diálogo adulto, democrático, sin herirnos, tratar de conformar realmente una visión país, una visión global. No podemos nosotros ya hoy día conformarnos solamente con nuestra perspectiva casera, digamos. Tenemos que ya atender problemáticas globales. Se nos viene encima, en el mes de septiembre es la conferencia para lanzar el nuevo programa de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sustentable, sobre los objetivos sustentables. Terminó los objetivos del milenio, ahora son los objetivos sustentables. Y por lo tanto, entonces, dentro de toda esa manera de ver las cosas, se instalan estas plataformas. ¿Quiénes son los integrantes naturales de las plataformas? Los integrantes naturales, en teoría, deberíamos ser todos. Hoy día ya el sentido, ¿verdad? El sentido ha variado. Si recordamos, antiguamente se hablaba de productores por un lado, consumidores por otro. Hoy día hay gente que acuñó términos como prosumidores. ¿Por qué? Porque somos productores y consumidores. Es decir, muchas veces tenemos que actuar en ambos frentes. Y en ese sentido, como usted lo dice muy bien, los componentes naturales tienen que ser el sector productivo, verdaderamente el sector productivo, es decir, la gente que está abocada a producir estos commodities, el Estado, porque indiscutiblemente si no se adopta una política de Estado, es imposible que tengamos, ¿verdad?, resultados.
La sociedad civil tiene mucho que decir, es la depositaria muchas veces de las confrontaciones, de los problemas que se tienen. Y entonces, en sociedad civil, cuando decimos, estamos hablando de grupos campesinos, ONG, digamos la sociedad en su conjunto. Y por supuesto, todos estos procesos de cambio necesitan nuevas estructuras mentales. Y por lo tanto, es importante que participe la academia. La academia también debe aportar, hay que investigar. No tenemos todas las recetas, tenemos algunas hemos avanzado. El Paraguay tiene algunas recetas que han resultado, que son importantes. Y por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer con esas recetas es potenciarlas hacia la búsqueda de un bien común. Bueno, ya sabemos qué son las plataformas, sabemos quiénes las integran. Ahora, ¿nos puede citar algunos de los objetivos, así, no sé si a corto plazo, a mediano plazo, qué se busca? Claro, los objetivos, el objetivo final de una plataforma, ¿cuál es? Un plan de acción. En este caso, para el caso de Paraguay, nosotros tendríamos que construir en el proceso 2 planes de acción. Un plan de acción para hacer sustentable la soja y un plan de acción para hacer sustentable la producción de carne. En ese sentido, entonces, digamos, ya podríamos decir, bueno, pero ¿y cuál es el mecanismo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace justamente encontrando cuáles son las causas raíz de los problemas, discutirlas, pero discutirlas en un ámbito abierto, distendido, de sinceramiento, digamos, sí, y productivo, de todos los sectores, sí, de todos los sectores. Digamos, el que produce tiene que decir, bueno, de qué la queja, y el que sufre las consecuencias también tiene que decirlo, y entonces empezar a construir. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar sustentabilidad del proceso. ¿Qué quiere decir? Parece muchas veces muy declamativo, parece muy declamativo. Luce como tal. Luce como tal, ¿verdad? Sí. Yo concuerdo en eso con usted. Entonces, realmente tenemos que bajarlo. Hacerlo sustentable consiste en una proyección a largo plazo. El tiempo es fundamental en todas las cuestiones ambientales. Nosotros estamos jugando a largo plazo, o deberíamos jugar a largo plazo, porque muchas veces nos frustra esa visión cortoplacista, en el sentido que queremos remendar rápidamente el tema y hacemos una corrección que a la larga resulta perniciosa. Por el otro lado, tiene que ser participativo. Es decir, como ya lo mencionamos de varias maneras, tenemos que participar todos porque se está jugando con nuestro bienestar, con las posibilidades de nuestros hijos, nuestros nietos, etc. En tercer lugar, yo mencionaría qué objetivo tiene. Tiene objetivo de que realmente hay que hacer algo por la biodiversidad. La biodiversidad es parte de nuestro sistema productivo. No es que la biodiversidad está por allá y la producción está por acá. Una curiosidad natural ni nada de eso. No, claro. No es una visión idílica, porque ya hay que reconocer, vuelta atrás es muy difícil. Entonces tenemos que pensar, con lo que tenemos hoy, cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras perspectivas, construir sobre eso una manera diferente. Y yo subrayo mucho eso de una manera diferente, porque si nosotros enfrentamos los problemas de la misma manera que lo vinimos haciendo, sin hacer nuevos aportes, no podemos tener soluciones diferentes. Va a ser siempre. Siempre en el mismo callejón sin salida. Siempre el mismo callejón sin salida. Solemos decir en este programa, que es un dicho muy yo no sé si usar el término ambientalismo, pero sí. La gestión sustentable, que la tierra, los recursos naturales, no lo hemos recibido como herencia de nuestros padres, sino que son un préstamo de nuestros hijos. Exacto. No sé si un pensamiento, después usted me dirá de dónde salió, sabiduría popular. Esa es una sabiduría, pero justamente yo creo que define muy bien la sustentabilidad, porque ¿qué es lo que otorga esa visión? La tomamos prestada y de nuestros hijos. Le da esa visión justamente de temporalidad y de futuro. Sí. Tiene que ser proactivo. Así es. Con el ingeniero Óscar Ferreiro volvemos dentro de muy pocos minutos aquí en Tierra TV. Ya volvemos.
De nuevo en Tierra TV, gracias por seguir acompañándonos. Estamos con el ingeniero agrónomo Óscar Ferreiro tratando el tema de plataforma nacional. Ya ustedes, si vieron la primera parte del programa, están enterados de qué se trata. Y sobre todo, los términos que debemos ir acostumbrándonos a entender. Por ejemplo, y a no tenerles miedo. Por ejemplo, biotecnología. ¿Qué papel juega la biotecnología en todas estas prácticas sustentables, de buenas prácticas agrícolas? Un papel, yo diría, fundamental. No soy especialista en el tema, pero es un tema fundamental. Desde la Revolución Verde, ¿verdad?, la biotecnología ha venido trabajando para justamente incrementar la producción. Es cierto, muchas veces hay una demonización del proceso, voy a decirlo de esa manera, una demonización del proceso con la biotecnología, pero hay que reconocer que también nosotros, o por lo menos, si es que estamos en franca oposición a la biotecnología, tendríamos que estar preparando cuáles son los cuáles son los otros temas que podríamos hacer. Porque la realidad, hoy día, como le escuché una conferencia a Joseph Muller, él dijo, me gustó una frase, vino a la Universidad de San Carlos y dio una charla y decía que la gente no se da cuenta que en un tomate hay más tecnología que en un iPod. Es decir, nosotros creemos... Escuché algo de eso, sí. Sí, creemos que, digamos, solamente la tecnología son satélites, notebook y demás. No, toda la producción de alimentos en general y todos los bienes de consumo son productos de la tecnología. Y la tecnología entonces juega un papel fundamental en todos estos procesos. Entonces, yo diría allí, Nielsen, que si nosotros, como consumidores, ahí viene el papel de como consumidores, ¿cómo no podemos ver que dependemos de esa tecnología y de qué manera, si cambiamos, también tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo? No podemos decir la tecnología no sirve, en este caso la biotecnología, y seguir manteniendo los mismos hábitos de consumo. Digamos, algún justo medio hay que buscar en el proceso. Técnicos que han estado sentados ahí donde está usted ahora, han explicado en el tema de la biotecnología la cantidad de cosas que se ahorra usar cuando tenemos un producto, por ejemplo un maíz desarrollado con biotecnología, ahorra el uso de un montón de plaguicidas, de productos químicos, hacen más fácil y más sana o más sano el proceso de cultivo y de cosecha y por supuesto de consumo. Pero nosotros no resistimos a eso, o porque hay prejuicios o porque es más fácil condenar eso que entenderlo. Creo que sí. Yo diría, y hasta sería una cuestión de posición, yo creo que no queremos discutirlo. Preferimos hacer antagonismo puro y no entrar en esa discusión. Y allí volvemos al tema central, a la plataforma. En la plataforma usted va a estar seguro, y espero que podamos seguir en contacto, van a aparecer todos estos temas. Por ejemplo, sin ir muy lejos y sin ser una tecnología demasiado llamativa, el tema que usted ya lo habrá estudiado, el tema de la siembra directa. La siembra directa es altamente sustentable, es un cambio radical y Paraguay es un líder en el proceso. Por lo tanto, quiere decir que hay alternativas. No es que todo está mal, porque esa a mí no me gustaría, a pesar de los años que tengo, no me gustaría tener esa visión trágica, apocalíptica del proceso. Sí, yo creo que tendríamos que ser un poco proactivos y sobre todo, recalco, discutir los aspectos. Sentarnos a discutirlo bien, sin molestarnos, sin herirnos y sin posiciones dogmáticas y, para mencionarlo un poquito, también ideológicas. Sí, no, tiene su lugar también las ideologías. Tiene su lugar la ideología. Claro. ¿Hasta dónde se ha avanzado en la práctica con la plataforma? Es decir, ¿en qué pasos están en este momento? Sí, en la práctica en este momento estamos en lo que se llama en la etapa preparativa.
se han hecho ya las primeras reuniones sectoriales con algunos grupos, dando a entender, ¿verdad? Por ejemplo, ya hemos tenido conversaciones con el grupo de empresarios, de forma agrupada, como se dice, todos cooperativistas, gremialistas, etcétera. Nuestro segundo paso que lo estamos planificando es ir con la sociedad civil. Es decir, convocar a la sociedad civil, explicar lo que es la plataforma, invitarla a participar en ella y lógicamente empezar a trazar hojas de ruta con los diferentes sectores. Por otro lado, estamos también en conexión con la Comisión de Buenas Prácticas, con la Mesa Redonda de la Carne, etcétera, de tal manera de convocar a los diferentes sectores y ir aglutinándolos. Lógicamente, de esa aglutinación, que nosotros llamamos plenaria, saldrán grupos de trabajo. Un grupo de trabajo podrá ser lo que mencionó, la biotecnología en los procesos de producción. Otros encargarán el tema legal, cómo están nuestras normativas legales. En otros a lo mejor querrán ver, bueno, cuáles son las proyecciones de los commodities a futuro, porque nosotros no podemos sentarnos a hablar de commodities en el sentido exclusivamente productivo. Nosotros tenemos que pensar en los commodities como una cadena, y esa cadena, ¿dónde termina? En el consumidor final en alguna parte del mundo. Entonces nosotros tenemos que integrarnos a ese proceso. Integrarse a ese proceso va a significar dialogar con conglomerados comerciales mundiales, entes financieros, etcétera, que de alguna manera ayuden a este proceso, porque tiene facetas diferenciales. Quiere decir que estas plataformas primero identifican actores claves. Segundo, o también identifican mercados específicos a los cuales llegar, es decir, mercados reales. Tienen que ser identificados. Y a partir de ahí se forma la cadena completa. El tema importante también, el tema financiero. En este proceso que ya se ha iniciado, por ejemplo, ya hemos tenido la adhesión de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay. Son un conglomerado de 7 bancos que financian el 80% de la producción agrícola del país. Entonces quiere decir que hay gente integrada. No es que estamos solos en esto. Es decir, los grandes grupos entienden ya el proceso. Estamos con el ingeniero agrónomo Oscar Ferreiro hablando de la Plataforma Nacional, Producción Sustentable, Commodities Sustentables, Paisajes de Producción Verde. Parece increíble. Enseguida vamos a profundizar con el ingeniero Ferreiro este tema de paisajes de producción verde. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Y estábamos con el ingeniero agrónomo Oscar Ferreiro hablando del tema, en realidad ahora va a empezar a hablar el de lo que significa el término paisajes de producción verde. Que le decía, parece una redundancia, ¿verdad? Un paisaje verde, en fin, pero hay un concepto mucho más amplio detrás de eso. Sí, hay un concepto más amplio. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo, en general, tanto en la visión ecológica como en la visión productiva, hemos estado muy sectoriales, aún con los espacios físicos. Y sin embargo, hoy día ya no se puede concebir un espacio geográfico, físico, exclusivamente para producción y exclusivamente para conservación. Tenemos que integrarlo. Entonces allí viene la visión de paisaje, que está la parte productiva, están las viviendas, están los bosques, está la protección de una naciente de agua. Entonces ahí está integrado. ¿Y eso qué representa? ¿A qué viene? Eso es sustentabilidad. Porque tiene que ser una visión sistémica. Lo que mucho tiempo a nosotros nos constriñó en nuestra manera de visualizar las cosas es no ver como un todo, una visión holística, sistémica, en donde podamos apreciar todos los componentes
que cada uno esté en su lugar y bueno, tratar de concertar, como yo digo. Algunos dicen consensuar. Yo uso la palabra concertar. Entonces me preguntan, ¿por qué? Porque consensuar es pensar igual y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Sí. En cambio, concertar es como 80 músicos, ¿verdad?, en una orquesta que tocan diferentes instrumentos, notas diferentes, pero sale armonioso. Sí, hay una diferencia sensible en eso. Sí. ¿Y le parece que se está, digamos, bajando del concepto, digamos, abstracto a la realidad? ¿Hay ejemplos ya, por ejemplo, de cadenas de producción verde palpables? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se está bajando y, digamos, paradigmáticamente para mí, uno de los mejores ejemplos es que puede haber, ¿verdad?, la fotografía del presidente de la Unión de Gremio de Producción sentado con el ministro de la Secretaría del Ambiente. Eso hace años era imposible. Era imposible. Es cierto. Era imposible. Había mucha animosidad. Mucha. Entonces quiere decir de que ese solo hecho es muy auspicioso. Y después aparte tenemos cantidad de ejemplos en donde se ha dado. ¿Quiénes son hoy los principales, como le dicen en inglés, los motores, los drivers del proceso? No son ya muchas veces organizaciones así combativas, verdes, sino son las propias empresas. Cuando uno lee la declaratoria del CEO de Cargill sobre el tema, diciendo de que Cargill adopta desde el 2014 una política en que cero deforestación para sus productos, entonces dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué mundo? Cambió el mundo. Cambió el mundo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acompañar ese proceso. Porque Paraguay va a seguir dependiendo de sus commodities. Y al contrario, ahí tiene todavía expectativas. Pero esas expectativas van a ser de que ya sea el mercado, ya sea las condiciones de los recursos, ya sea la sociedad, va a condicionar a que se hagan de manera diferente las cosas. Y estamos muy cerca todavía de la época en que el Chaco era el infierno verde y las selvas del Alto Paraná era un obstáculo que había que echar abajo para poder ampliar la frontera agrícola. Una visión. Son visiones completamente diferentes, ¿no? Es una visión. Hoy, ahora hay que compatibilizar. Hay que... en estos días, por ejemplo, estuvimos conversando con gente productora del Chaco y nos estaba diciendo nosotros, ya estamos plenamente conscientes de que cuando tenemos una hectárea en el Chaco, la reserva legal es del 25 y las otras cosas que tenemos que conservar hacen el 22, quiere decir que nosotros estamos ahora solamente podemos disponer del 50% del territorio. Y que lo diga una persona que, digamos, quiere sacar la máxima productividad de esa tierra, quiere decir que hay perspectiva. Claro. No, y que han evolucionado también mucho las formas, por ejemplo, de criar ganado. Ya no es una hectárea por animal, qué sé yo. Hoy, sí, hoy hay que darle productividad. Muchas maneras de producir más en menos espacio. Yo suelo decir siempre, ¿cómo puede ser que Paraguay, siendo un poquito más grande, apenas o más o menos el mismo tamaño de la provincia de Buenos Aires de la Argentina, es el cuarto exportador mundial de soja y el séptimo o sexto exportador mundial de carne? Sí. Es un milagro que no se sabe de dónde, cómo salió, o sea, sabemos cómo salió, pero a veces parece inexplicable, ¿no? Parece inexplicable, pero es la realidad y es lo que mueve a que estemos en el justo punto para agregarle el ingrediente de sustentabilidad. Y hay para crecer sin comprometer, digamos, el futuro del país. Y hay algunos límites en el sentido de, yo diría, los límites deberíamos crecer en base a un mejor aprovechamiento de la tierra ya deforestada. Pero en lo posible deberíamos hacer, ¿verdad?, de que lo que el resto del bosque en la región oriental, por lo menos, debería mantenerle. Que en realidad el programa instituido en el 2004-2005 por la CEAN de deforestación cero fue un buen éxito, en el sentido de que movilizó a la gente. La simple prohibición hizo que tenga que cambiar los sistemas productivos. Entonces quiere decir que por alguna vía siempre hay opciones.
Y el Chaco sí tiene todavía campo de sustentabilidad. Ingeniero Ferreiro, muchísimas gracias por venir a este programa. Gracias a usted y estamos a las órdenes. Muy amable, muchas gracias. Nosotros ponemos punto final aquí a Tierra TV. Gracias por estar una vez más con nosotros y será hasta la próxima. Fue una realización de Alicante.